Un millonario juró que los recién nacidos no eran suyos. 5 años después, la vio con trillizos y su mundo se derrumbó. Hola, mi hermosa y leal familia. Bienvenidos a la familia de Don Pedro. Que el Todopoderoso acune a cada mujer con suave fortaleza. Que la rodee con una gracia que nunca se desvanece. Y que infunda paz en cada tormenta que atraviese. Que sus lágrimas se conviertan en jardines de alegría, su silencio en canciones de sanación, y su espera en milagros que rompen toda cadena. Ustedes son el coraje silencioso de cada hogar, la luz que se levanta después del caos, el corazón que mantiene vivo el amor, incluso cuando el mundo lo olvida. Que sus días sean suaves, su espíritu inquebrantable y su alma protegida para siempre. Mi preciosa familia, no se queden en silencio esta noche. Su presencia mantiene viva esta casa. Un me gusta es un susurro de fe. Un comentario es una chispa de unidad. Si llevas amor en tu corazón, dale me gusta a este video. Si tu espíritu camina en la fe, con Don Pedro. Capítulo 1. El desaire en el hospital. El llanto de 3 recién nacidos debería haber sido la sinfonía más hermosa que Ricardo Navarro había escuchado jamás. Pero todo lo que sintió fue la ponzoña de la duda que su madre había sembrado profundamente en su pecho. Raíces tan retorcidas que ahogaban cada cosa buena que intentaba crecer allí. De pie en el pasillo del hospital, frente a la suite de recuperación, Ricardo miraba por la ventana de observación a 3 bebés idénticos, envueltos en mantas azules, sus diminutos puños golpeando el aire, sus rostros arrugados en protesta por el mundo al que acababan de entrar. Detrás de él resonaba la voz de su madre de horas antes. Ese tono cauteloso que usaba al dar información que, según ella, le rompía el corazón compartir. Le había mostrado las fotografías de nuevo esa mañana, antes de que él saliera hacia el hospital. Fotos de Elena almorzando con un hombre que Ricardo no reconoció. Sentado cerca, riendo, la mano de ella tocando brevemente su brazo sobre la mesa. Su madre había explicado cómo su amiga los había visto juntos varias veces durante el embarazo, cómo el investigador que había contratado discretamente confirmó las reuniones, cómo el momento era sospechoso, cómo los trillizos no existían en el linaje de los Navarro, cómo Ricardo necesitaba protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo había construido todo lo que poseía leyendo correctamente las situaciones, confiando en los instintos que le decían cuando un trato estaba envenenado antes de firmar, cuando un socio estaba mintiendo antes de que la traición se formara por completo. Esos mismos instintos le gritaban ahora, mientras miraba a 3 bebés que supuestamente llevaban su ADN, su legado, su futuro. Excepto que las palabras de su madre habían reescrito su certeza en algo feo y temeroso. El hombre de las fotografías era un antiguo colega de Elena de la ONG, donde había trabajado antes de su matrimonio. Alguien que ella había mencionado casualmente en una conversación. Alguien por quien Ricardo nunca se había preocupado hasta que su madre le hizo ver una amenaza donde él no había visto nada. La puerta de la sala de recuperación se abrió y salió una enfermera, con una expresión cuidadosamente neutra. Su esposa pregunta por usted y los bebés. Ricardo entró en esa habitación, llevando el peso de la acusación, como piedras en sus bolsillos, cada paso más pesado que el anterior. Elena yacía en la cama del hospital,
con un aspecto agotado más allá de lo que él jamás había presenciado. Su hermoso rostro estaba demacrado y pálido, con ojeras oscuras, testimonio del traumático parto que casi la mata. Los médicos habían explicado la emergencia, la hemorragia, las medidas desesperadas tomadas para salvar su vida mientras intentaban mantener vivos a 3 bebés prematuros. Había sobrevivido a algo que la mayoría de las mujeres no harían, y las primeras palabras que salieron de la boca de Ricardo deberían haber sido de gratitud, alivio, amor. En cambio, se paró al pie de la cama y pronunció la frase que definiría el resto de su existencia. Necesito que me digas la verdad sobre esos bebés, Elena. Necesito que me digas quién es su verdadero padre. La transformación en el rostro de ella fue algo que Ricardo vería en pesadillas por el resto de su vida. Su agotamiento se transformó en confusión, luego en incredulidad y finalmente en una frialdad que la hizo irreconocible. Se incorporó en la cama a pesar del dolor que irradiaba claramente a través de su cuerpo, y su voz salió firme y letal. ¿Qué acabas de preguntarme? Ricardo sacó la carpeta que su madre le había dado, con las fotografías esparciéndose sobre la manta blanca del hospital. Esto fue tomado durante tu embarazo. Te reunías con él regularmente, me lo ocultabas, y ahora de repente tenemos trillizos cuando no hay antecedentes de partos múltiples en mi familia. Las cuentas no salen, Elena. Nada de esto funciona. Ella tomó una de las fotografías, con las manos temblorosas, y Ricardo la vio reconocer el momento capturado allí. Cuando volvió a mirarlo, algo había muerto en sus ojos. Alguna creencia fundamental que había llevado sobre quién era él y lo que significaba su matrimonio. Es mi amigo que es médico. Me estaba ayudando a comprender los riesgos de llevar trillizos porque estaba aterrorizada y quería información de alguien en quien confiaba fuera del equipo médico que tu madre no dejaba de recomendar. Nos reunimos para almorzar porque necesitaba hablar con alguien sobre mis miedos, y no acudí a ti porque tu madre ya me había dejado claro que pensaba que te estaba tendiendo una trampa con este embarazo. Ricardo sintió el primer resquicio en su certeza, pero la voz de su madre era más fuerte. Todas esas advertencias cautelosas sobre mujeres que engañaban a los hombres, sobre bebés utilizados como armas, sobre linajes y legado, y proteger lo que era suyo. Mi madre solo quiere lo mejor para nuestra familia. Planteó preocupaciones porque me ama, porque vio cosas que yo estaba demasiado ciego para ver. Tu madre me desprecia, dijo Elena, su voz descendiendo a algo peligroso. Lo ha hecho desde el momento en que me trajiste a casa. Pasó todo nuestro matrimonio tratando de convencerte de que no soy lo suficientemente buena, lo suficientemente adecuada, lo suficientemente de la élite para el legado de la familia Navarro. Y ahora te ha convencido de que tus propios hijos, bebés que casi me matan traer a este mundo, no son tuyos. Las palabras golpearon a Ricardo como golpes físicos, pero él se había blindado con la duda, con la certeza de su madre, con las fotografías que parecían condenatorias incluso mientras Elena las explicaba. No puedo hacer esto. No puedo criar hijos que quizás no sean míos. No puedo construir una vida sobre una base tan inestable. La risa de Elena fue hueca y rota. Entonces no lo hagas. Pero debes saber que cuando te alejes de estos bebés, cuando elijas el veneno de tu madre sobre la familia que creamos, no hay vuelta atrás. No hay perdón para esto, Ricardo. No hay segunda oportunidad. Ricardo sacó los papeles de divorcio que su abogado había preparado esa mañana por insistencia de su madre, el acuerdo prenupcial que habían firmado, lo que significaba que Elena se iría del matrimonio sin casi nada, a pesar de los años que había estado a su lado.
Los colocó sobre la mesita de noche mientras Elena aún estaba conectada a tubos y monitores, aún sangrando por el parto que había devastado su cuerpo. «Firma esto. Tienes 3 días para desalojar la casa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre la logística». Sí, la enfermera que había estado comprobando las constantes vitales de Elena se quedó paralizada, su rostro mostrando horror ante lo que estaba presenciando. Elena miró los papeles, luego a Ricardo, y algo antiguo e inamovible se instaló en sus facciones. Buscó el bolígrafo en la mesita de noche, con la mano firme a pesar de todo, y comenzó a firmar cada página con deliberada precisión. No leyó los términos, no negoció, no suplicó. Simplemente firmó su nombre una y otra vez, cada firma un clavo en el ataúd de lo que habían construido juntos. Cuando terminó, le devolvió los papeles a Ricardo y habló con una claridad que cortó todas las defensas que él había construido. Quiero que recuerdes este momento por el resto de tu vida. Quiero que recuerdes que cuando tus hijos dieron su primer aliento, tú ya estabas planeando cómo abandonarlos. Quiero que recuerdes que te di una oportunidad, una única oportunidad, para elegir de manera diferente, para confiar en la mujer que decías, amar por encima de la madre que ha controlado cada decisión que has tomado. Elegiste mal, Ricardo, y cuando te des cuenta, cuando la verdad finalmente rompa la enfermedad que ella ha sembrado en tu mente, quiero que vivas con la conciencia de que destruiste a tu familia con tus propias manos. Apretó el botón de llamada, y cuando apareció la enfermera, la voz de Elena fue tranquila y definitiva. Por favor, tráigame a mis bebés, a los 3, y por favor, acompañe a mi exmarido fuera de esta habitación. Ya no es bienvenido aquí. Ricardo se quedó paralizado, con los papeles firmados en las manos, sintiéndose más pesados que edificios, observando cómo las enfermeras traían 3 Moisés. Elena acunó a sus hijos recién nacidos contra su pecho, a pesar del dolor que le causaba, a pesar del agotamiento que le hacía temblar las manos, y miró a cada carita diminuta con una ferocidad que hizo que Ricardo se sintiera como un intruso. Les susurró promesas, palabras que Ricardo no pudo escuchar del todo, pero que entendió en sus huesos que eran votos sobre protección, sobre nunca dejar que nadie los hiciera sentir no deseados, sobre construir una vida donde su ausencia no dejaría cicatrices. El guardia de seguridad tocó el codo de Ricardo, una suave presión que sugería que era hora de irse. Ricardo caminó hacia la puerta, cada paso sintiéndose como una caída, y cuando llegó al umbral, se giró por última vez. Elena les estaba cantando suavemente a los trillizos, una nana que él la había escuchado practicar durante el embarazo, y ella no levantó la vista, no reconoció su existencia. Ella ya lo había borrado de la historia que estaba escribiendo, y Ricardo se dio cuenta con una claridad repentina y devastadora de que acababa de tomar la peor decisión de su vida. Pero su madre lo estaba esperando en el aparcamiento, lista para asegurarle que había hecho lo correcto, lista para celebrar su escape de una trampa que ella lo había convencido de que se estaba cerrando. Ricardo caminó hacia su coche, con los papeles de divorcio agarrados en el puño, y trató de silenciar la voz en su cabeza que gritaba que acababa de abandonar lo único que realmente había importado. Lo que no podía saber era que Elena había hecho su propia promesa silenciosa en esa habitación del hospital, una que daría forma a todo lo que estaba por venir. Capítulo 2. La mujer que desapareció. Las manos de Elena temblaron mientras cerraba con llave la puerta del apartamento detrás de ella. 3 asientos de coche alineados en el estrecho pasillo.
cada uno conteniendo a un bebé dormido que finalmente se había agotado después de horas de llanto. El apartamento del sótano olía a moho y alfombra vieja. Nada parecido al hogar que había dejado atrás, pero era suyo de una manera que la mansión nunca lo había sido. No existían fotografías de Ricardo aquí, ni álbum de bodas acumulando polvo, ni evidencia de que alguna vez hubiera sido alguien, excepto una madre soltera, comenzando desde cero. Su mejor amiga había conducido toda la noche para ayudarla a mudarse, cargando cajas mientras Elena amamantaba a 3 bebés por rotación, ambas en silencio, porque las palabras se sentían demasiado peligrosas. ¿Qué le dices a alguien cuyo marido le entregó papeles de divorcio mientras aún sangraba por el parto? ¿Qué consuelo existe para una mujer cuya suegra orquestó su destrucción con la precisión de un cirujano? Elena había dejado de intentar darle sentido. En cambio, se centró en las demandas inmediatas: dar de comer a Pablo, cambiar a Alex, sacar los gases a Daniel, dormir durante 20 minutos, empezar de nuevo. El dinero del acuerdo se agotó más rápido de lo que había calculado. La leche de fórmula para trillizos costaba más que el alquiler. Los pañales se convirtieron en un lujo que compraba al por mayor en tiendas de descuento. Su cuerpo no se había curado correctamente del parto. Todavía le dolía de maneras que dificultaban caminar, pero no podía permitirse el lujo de ir más despacio. Pablo la necesitaba por la noche cuando las pesadillas lo hacían gritar. Alex se negaba a tomar biberones de cualquiera, excepto de ella. Algún instinto que le decía que confiara solo en la persona que nunca se había ido. Daniel sonreía a pesar de todo, su alegría tan pura que le rompía el corazón, porque no podía entender cómo había emergido de tanta oscuridad sin llevar su peso. Se había cambiado el nombre legal dentro del primer mes, convirtiéndose en Elena Cruz Caballero, tomando el apellido de soltera de su abuela. Como armadura, cuando la gente preguntaba por el padre de los bebés, ella les decía la verdad en los términos más simples. Él no estaba en el panorama, no estaría en el panorama, y agradecería no discutirlo más. Algunos sentían pena, otros juzgaban, la mayoría simplemente asentía y seguía adelante, porque las madres solteras eran lo suficientemente comunes como para que su historia no mereciera investigación. El patio del apartamento se convirtió en su mundo entero. Elena instaló 3 cunas en su dormitorio, tan juntas que podía alcanzar a los 3 bebés sin levantarse de la cama. Aprendió a funcionar con fragmentos de sueño. Su cuerpo se adaptó a un horario que habría destruido a la mayoría de la gente. Despertar a medianoche para alimentar, dormir hasta las 12 cambiar pañales a las 3, dormir hasta las 5, comenzar el día sabiendo que conseguiría quizás 4 horas en total si todo salía perfectamente, lo cual nunca sucedía. Pablo fue el primero en dormir toda la noche, como si entendiera que su madre necesitaba el descanso y decidiera que era su responsabilidad ayudar. Alex le siguió en unas semanas. Su naturaleza analítica aparentemente concluyó que la noche era para dormir y que debía cumplir con el patrón. Daniel tardó más, despertándose cada pocas horas para asegurarse de que ella seguía allí, su diminuta mano alcanzándola a través de los barrotes de la cuna para tocar su rostro cuando aparecía. Ella nunca se quejó de su necesidad de tranquilidad. ¿Cómo podría hacerlo cuando entendía que en algún lugar profundo de su conciencia infantil, él sentía el abandono que había marcado su entrada al mundo? Sus días se difuminaron en una agotadora monotonía.
Despertar a los niños, darles el desayuno, jugar con bloques en el suelo, leer libros ilustrados hasta que su voz se agotaba, hacer el almuerzo, acostarlos para siestas que nunca duraban lo suficiente, despertarlos, darles tentempiés, llevarlos al pequeño parque de la calle donde otras madres se reunían con sus hijos, hacer la cena, darles baños, leerles cuentos para dormir, desplomarse en un sueño que se sentía más como inconsciencia. Pero dentro de esa agotadora rutina, Elena encontró algo que había perdido en su matrimonio: a sí misma. Estaba construyendo una familia a su manera, sin que la madre de Ricardo comentara sus elecciones de crianza, sin las expectativas de Ricardo sobre cómo deberían ser criados los niños, sin la opinión de nadie excepto sus propios instintos. Y esos instintos le decían que el amor era suficiente, que la presencia importaba más que el privilegio, que sus hijos estarían bien siempre y cuando tuvieran su devoción incondicional. Comenzó a notar que sus distintas personalidades emergían. Pablo organizaba sus juguetes con precisión militar, alineando coches y bloques en filas perfectas, agitándose cuando sus hermanos interrumpían sus sistemas. Alex observaba todo con tranquila intensidad, prefiriendo observar antes de participar. Su actividad favorita: sentarse junto a la ventana, viendo pasar a la gente por la calle. Daniel era puro caos y risa, derribando lo que Pablo construía, interrumpiendo lo que Alex estaba estudiando, exigiendo atención, con un encanto que hacía imposible rechazarlo. Las otras madres del parque comenzaron a invitarla a grupos de juego, y Elena aceptó agradecida, porque sus hijos necesitaban interacción social, más allá de entre ellos. Conoció a mujeres cuyas historias se hacían eco de partes de la suya. Abandonadas durante el embarazo, divorciadas poco después del nacimiento, viudas jóvenes, o simplemente nunca casadas, porque el padre desapareció antes de que llegara el bebé. Formaron un improbable sistema de apoyo, intercambiando horas de canguro, compartiendo ropa de segunda mano, ofreciendo consejos sobre el entrenamiento para ir al baño y las rabietas y las miles de pequeñas crisis que venían con la crianza de los hijos. Una mujer le preguntó a Elena si alguna vez pensaba en el padre de los niños, si se preguntaba si lamentaba su elección. La respuesta de Elena fue inmediata y definitiva. Tomó su decisión cuando tenían horas de vida. Lo que sienta ahora no importa porque nunca tendrá la oportunidad de herirlos de la forma en que me hirió a mí. Son míos, solo míos, y así es exactamente como va a seguir siendo. Lo dijo con cada fibra de su ser. Ricardo había renunciado a su derecho a la paternidad en esa habitación del hospital, y Elena pasaría el resto de su vida asegurándose de que sus hijos nunca sintieran la ausencia de alguien que había elegido no estar presente. Ella sería suficiente. Ella sería todo. Llenaría cada espacio que el abandono de Ricardo había creado hasta que sus hijos nunca supieran que se suponía que había alguien más a su lado. A medida que los trillizos se acercaban a su primer cumpleaños, Elena les organizó una fiesta en el centro comunitario, invitando a todas las madres del grupo de juego y a sus hijos. Ella misma había hecho el pastel, decorado la habitación con globos que había inflado hasta marearse, organizado juegos que probablemente eran demasiado avanzados para niños de 1 año, pero que la hacían sentir que les estaba dando algo especial. Cuando Pablo, Alex y Daniel destrozaron sus pasteles individuales, con la cara cubierta de glaseado, riendo del desastre que habían creado, Elena tomó fotos que llenarían un álbum que les mostraría algún día. Esa noche, después de limpiar a 3 pequeños desordenados y acostarlos,
Elena se paró en su diminuto baño y estudió su reflejo. Parecía mayor que antes del embarazo, el agotamiento escrito en las líneas alrededor de sus ojos, pero también parecía más fuerte. La mujer que la miraba había sobrevivido a algo que debería haberla destrozado. En lugar de hacerse añicos, se había reconstruido en alguien que Ricardo no reconocería. Se hizo otra promesa a sí misma en ese momento, una que la llevaría a través de los años venideros. Tendría éxito no para demostrar que Ricardo estaba equivocado, sino para demostrarles a sus hijos que venían de la fuerza, que el hecho de que una persona no te quisiera no significaba nada cuando eras el mundo entero para la persona que más importaba. Y algún día, cuando fueran lo suficientemente mayores para hacer preguntas sobre su padre, les diría la verdad sin amargura. Les explicaría que a veces las personas toman decisiones de las que no pueden retractarse. Y eso estaba bien, porque los tres eran una familia completa, exactamente como eran. Capítulo 3. El día que dos mundos. Colisionaron. Ricardo estaba sentado en la sala de conferencias con vistas a la ciudad, escuchando a medias a su socio de negocios hablar sobre oportunidades de expansión, con la mente en otro lugar. Llevaba así semanas, desde que la confesión de su madre en su lecho de muerte había destrozado todo lo que creía saber. Ella lo había admitido todo en esas horas finales. El investigador al que había pagado para fabricar pruebas. Las fotografías tomadas deliberadamente desde ángulos que sugerían intimidad, donde solo había habido amistad. Las mentiras que había dicho sobre los linajes familiares, porque no podía soportar la idea de que sus nietos fueran mestizos. Había destruido a su familia debido a su propia intolerancia, y había esperado hasta que se estaba muriendo para decirle la verdad, como si la confesión en su lecho de muerte de alguna manera la absolviera de la devastación que había causado. Ricardo se había quedado de pie junto a su cama de hospital, viendo cómo las máquinas la mantenían con vida, y no sintió nada excepto una rabia tan consumidora que lo enfermó físicamente. Cuando finalmente murió, él no lloró. Simplemente salió del hospital y comenzó a buscar a la familia que había desechado. Pero Elena había desaparecido por completo. Se había cambiado el nombre. No había dejado una dirección de reenvío. Bloqueó cada intento que hizo para localizarla a través de canales legales. Sus investigadores la habían buscado durante 2 años sin encontrar ni rastro, como si hubiera aprendido a volverse invisible, a borrar su existencia de cada base de datos y directorio. Ricardo casi se había rendido, casi había aceptado que había destruido su oportunidad de paternidad tan a fondo que no había camino de regreso. Luego, su asistente le entregó el calendario de la conferencia y él vio su nombre en la lista como oradora principal. Cruz Caballero. Casi se le escapa, el nombre no le resultaba familiar. Pero algo lo hizo mirar 2 veces la información biográfica, y ahí estaba, enterrado en sus antecedentes. Anteriormente trabajó en la ONG, donde Elena había estado empleada antes de su matrimonio, especializada en sistemas de apoyo para padres solteros. Fundó su organización poco después de convertirse en madre de trillizos. Ricardo se sentó en su oficina durante 1 hora, mirando su fotografía en el sitio web de la conferencia, apenas reconociendo a la mujer en la que se había convertido. Elena parecía poderosa de una manera que nunca lo había sido durante su matrimonio, vestida con ropa que hablaba de un éxito que se había ganado por completo por sí misma. Su sonrisa confiada y real, de una manera que no lo había sido cuando intentaba ganarse la aprobación de su madre. Se había reconstruido sin él, y la comprensión hizo que el pecho de Ricardo
se contrajera con algo entre orgullo y una pérdida devastadora. Había debatido no asistir a la conferencia, sabiendo que su presencia la lastimaría, sabiendo que ella había construido esta nueva vida específicamente para escapar de él. Pero necesitaba ver a sus hijos. Necesitaba confirmar lo que su instinto le había estado gritando durante 2 años. Que había abandonado a sus propios hijos basándose en mentiras. Que en algún lugar del mundo, 3 niños estaban creciendo sin saber que su padre los quería desesperadamente. Los quería tanto que se había convertido en un dolor físico que llevaba todos los días. La sala de conferencias donde Elena estaba hablando estaba llena cuando Ricardo llegó. Solo había espacio para estar de pie en la parte de atrás, y él se colocó donde podía ver sin ser inmediatamente visible. El moderador la presentó con una lista de logros que hicieron que Ricardo se diera cuenta de lo poco que realmente había sabido sobre lo que ella era capaz de lograr. Y luego ella subió a ese escenario. Elena se movía con una autoridad que Ricardo nunca había visto en ella antes, dueña del espacio de una manera que exigía atención sin exigirla. Habló sobre la construcción de sistemas de apoyo para madres solteras, sobre la creación de comunidad donde había existido aislamiento, sobre los desafíos específicos de criar hijos sola y sobre cómo la sociedad necesitaba hacerlo mejor. Su voz era fuerte y clara, sin la vacilación que solía aparecer cuando su madre estaba en la sala criticando sus opiniones o descartando sus ideas. Pero fue la fotografía que mostró en la pantalla detrás de ella lo que hizo que el mundo de Ricardo dejara de girar. 3 niños idénticos, quizás de 4 o 5 años, sonriendo a la cámara con hoyuelos a juego y ojos traviesos. El pie de foto decía: mi inspiración, Pablo, Alex y Daniel. Ricardo se agarró al borde de la mesa frente a él. Su visión se centró porque esos niños tenían sus ojos, su barbilla, su sonrisa. El parecido era tan obvio. No podía entender cómo todos en la sala no lo estaban viendo. No estaban señalando y haciendo preguntas. Esos eran sus hijos, los niños que había abandonado en una habitación de hospital. Los bebés que se había negado a sostener porque su madre lo había convencido de que no eran suyos. Y eran hermosos, y obviamente estaban prosperando, creciendo sin él, en una vida que Elena había construido de la nada, mientras él vivía en la mansión que solían compartir, ahogándose lentamente en el arrepentimiento. Después de que terminó la presentación, Ricardo se movió entre la multitud, tratando de alcanzar a Elena antes de que abandonara el escenario, pero ella lo vio venir. Sus ojos se encontraron a través de la abarrotada sala, y la mirada que ella le dio fue más fría que cualquier cosa que él hubiera experimentado. Se dio la vuelta deliberadamente, caminando hacia la salida con su asistente abriéndole camino, y cuando Ricardo gritó su nombre, ella no disminuyó la velocidad. Él la siguió hasta el pasillo, pasando la seguridad, que parecía insegura sobre si intervenir, hasta que ella finalmente se detuvo y se giró para enfrentarlo. No tienes derecho a hablarme, Ricardo. Perdiste ese derecho cuando me entregaste papeles de divorcio desde mi cama de hospital. Lo sé, dijo Ricardo, las palabras sintiéndose patéticamente inadecuadas. Sé que lo destruí todo, pero necesito que entiendas lo que pasó. Necesito que sepas que mi madre mintió sobre todo. El investigador, las fotografías, todo fue fabricado para convencerme de que había sido infiel. Ella lo admitió antes de morir. Destruyó a nuestra familia porque era una fanática que no podía aceptar que nuestros hijos fueran mestizos. Algo parpadeó en la expresión de Elena.
Tal vez la reivindicación de que había tenido razón sobre su madre todo el tiempo, pero desapareció rápidamente detrás de ese mismo control frío. Y le creíste. Eso es lo que importa, Ricardo. Elegiste creer lo peor de mí en lugar de confiar en la mujer con la que te habías casado, la mujer que nunca te había dado una sola razón para dudar de ella. Miraste a unos bebés recién nacidos y decidiste que no valían la pena amar porque tu madre sembró sospechas en tu mente. Eso es lo que eres. Eso es lo que hiciste. Y cualesquiera que sean las excusas que hayas creado para vivir contigo mismo, no cambian los hechos. Esos niños de la fotografía, dijo Ricardo desesperadamente. Son míos, ¿verdad? Son mis hijos. La risa de Elena fue amarga y aguda. Son míos. Solo míos. Te aseguraste de eso cuando saliste de esa habitación del hospital. La biología no te convierte en padre, Ricardo. La presencia sí. El amor sí. El sacrificio sí. Y tú no has hecho ninguna de esas cosas por Pablo, Alex y Daniel. No eres nada para ellos. Solo un extraño que hace preguntas que no tiene derecho a hacer. Ella se giró para irse y la voz de Ricardo salió rota. Por favor, te lo ruego, déjame conocerlos. Déjame intentar arreglar lo que destruí. Haré cualquier cosa, Elena. Cualquier cosa que pidas. Solo dame la oportunidad de ser su padre. Elena se detuvo, todavía dándole la espalda. Y cuando habló, su voz llevó el peso de años de dolor. ¿Quieres ser su padre? Entonces demuestra que has cambiado. Demuestra que no eres el mismo hombre que pudo abandonar a su familia basándose en mentiras. Demuestra que eres capaz de poner las necesidades de otra persona por delante de tu propio miedo. Y tal vez si realmente puedes demostrar que eres digno de conocerlos, consideraré dejarte entrar en sus vidas. Pero no esperes perdón. Ricardo, no esperes que vuelva a confiar en ti. Lo mejor que puedes esperar es que eventualmente crea que no los destruirás de la forma en que me destruiste a mí. Se fue, dejando a Ricardo parado en el pasillo vacío, con el peso de sus fracasos aplastándolo. Había encontrado a sus hijos, confirmado que existían, que eran suyos, que Elena había pasado años criándolos sola, mientras él había estado persiguiendo fantasmas y viviendo con arrepentimiento. Y ahora comenzaba la parte más difícil. Demostrarle a una mujer a la que había traicionado que de alguna manera se había vuelto digno de la segunda oportunidad que no merecía. Capítulo 4. El hombre que observaba desde las sombras. Ricardo estaba parado al otro lado de la calle del parque donde Elena llevaba a los trillizos todas las tardes, escondido detrás de un árbol, como una especie de acosador, odiándose a sí mismo por ello, pero incapaz de mantenerse alejado. Este era su cuarto día observándolos, aprendiendo sus rutinas, memorizando sus rostros, tratando de comprender a los niños que nunca había sostenido. Pablo era fácil de distinguir incluso desde la distancia. Siempre era el líder, organizando juegos con los otros niños, resolviendo disputas entre sus hermanos, con una madurez que parecía imposible para alguien tan joven. Cuando otro niño empujó a Alex del columpio, Pablo se acercó y se interpuso entre ellos, su pequeño cuerpo irradiando furia protectora, y el niño más grande se echó atrás. Ricardo sintió que algo se rompía en su pecho al verlo, dándose cuenta de que este niño había estado protegiendo a sus hermanos durante años, mientras su verdadero padre no estaba por ningún lado. Alex era más tranquilo. Prefería observar desde los bordes de las actividades grupales antes de unirse. Se sentaba en un banco durante 10 minutos viendo a otros niños jugar a la persecución, estudiando los patrones del juego antes de finalmente correr para unirse a ellos. Y cuando jugaba, era estratégico al respecto.
eligiendo rutas que lo hacían más difícil de atrapar, analizando las tendencias de los oponentes. Ricardo reconoció esa naturaleza analítica. Vio partes de sí mismo en la forma en que Alex abordaba los problemas, dividiéndolos en componentes comprensibles. Daniel era pura alegría en movimiento. No podía caminar a ningún lado sin que se convirtiera en una carrera. No podía quedarse quieto por más de 30 segundos. Constantemente se reía de cosas que sus hermanos no encontraban divertidas. Cuando se cayó de las barras, Ricardo casi corre al otro lado de la calle para comprobar si estaba herido. Pero Daniel simplemente se levantó de un salto, se sacudió y volvió a subir inmediatamente. El niño era audaz de una manera que hacía que Ricardo se sintiera simultáneamente orgulloso y aterrorizado. Elena se sentaba en un banco del parque con otras madres, pero Ricardo notó que ella siempre estaba vigilando a sus hijos, nunca completamente inmersa en la conversación, porque estaba monitoreando a 3 niños a la vez. Se levantaba cada vez que Daniel escalaba demasiado alto. Se acercaba cuando el instinto protector de Pablo parecía a punto de meterlo en una pelea. Se colocaba para intervenir si la ansiedad social de Alex parecía a punto de abrumarlo. Estaba en todas partes y en ninguna, presente sin merodear, protectora sin asfixiar. Se había convertido en una madre extraordinaria, y Ricardo se había perdido cada momento de ello. Al 5.º día, Alex miró directamente a Ricardo, simplemente giró la cabeza en medio del columpio y se quedó mirando al otro lado del parque, al lugar donde Ricardo estaba parado, parcialmente escondido detrás de un árbol. El contacto visual duró quizás 3 segundos, pero se sintió eterno. Ricardo se congeló, inseguro de si saludar o retirarse. Y luego Alex simplemente se giró hacia sus hermanos y continuó jugando. Pero Ricardo supo que había sido visto, realmente visto, por el hijo que había heredado su tendencia a notar detalles que otros pasaban por alto. Esa noche, Ricardo se sentó en su casa vacía y sacó las fotografías que su investigador había recopilado, documentación legal de la vida de sus hijos, que se sentía como una violación. Formularios de inscripción escolar que mostraban que Elena los había inscrito en el jardín de infancia solo con su nombre. Ningún padre figuraba en ningún papeleo. Registros médicos que indicaban que Pablo se había roto el brazo al caerse de una bicicleta. Alex necesitaba gafas para leer. A Daniel le habían puesto tubos en los oídos después de repetidas infecciones. Fotografías de fiestas de cumpleaños que mostraban a los trillizos rodeados de amigos y familiares. Ricardo no reconoció a las personas que habían asumido el papel que él había abandonado. El investigador había sido minucioso, quizás demasiado minucioso, proporcionando información sobre el horario diario de Elena, sus compromisos laborales, su círculo cercano de amigos que la habían ayudado a criar a 3 niños sola. Ricardo había pagado por la información, pero mirarla ahora le revolvía el estómago. Esto era vigilancia de una mujer que no había hecho nada más que sobrevivir a su traición. Documentación de niños que habían crecido perfectamente bien sin él. Sonó su teléfono, su abogado llamando para discutir la estrategia. He revisado las opciones de pruebas de paternidad. Podemos obligarla a someterse a pruebas genéticas, establecer sus derechos parentales a través de los tribunales, obligarla a permitir las visitas. Será complicado, pero podemos ganar. Ricardo escuchó al abogado esbozar una batalla legal que destruiría cualquier frágil posibilidad de reconciliación que existiera, y sintió que algo cambiaba en su comprensión. Podía forzar su entrada en la vida de sus hijos usando abogados y dinero,
y el sistema que favorecía a los padres que se presentaban tarde exigiendo derechos que nunca se habían ganado. O podía hacer lo que Elena le había desafiado a hacer, demostrar que había cambiado, demostrar que era digno, demostrar que podía anteponer sus necesidades a su deseo de absolución. «No presentes nada», dijo Ricardo. «No la llevaré a los tribunales». El abogado farfulló objeciones sobre los derechos de los padres y la posición legal, pero Ricardo colgó. Había pasado años construyendo un imperio forzando resultados a través del apalancamiento y el poder. Y mira a dónde lo había llevado, solo en una mansión llena de todo, excepto de las cosas que importaban. Necesitaba un enfoque diferente. Ricardo comenzó a ir a terapia. No el tipo informal, donde se habla de estrés y equilibrio entre el trabajo y la vida, sino el tipo brutal, donde un profesional desmantela tus mecanismos de defensa y te obliga a confrontar las partes más feas de ti mismo. Su terapeuta era una mujer que no aceptaba excusas, que se oponía cuando Ricardo intentaba culpar por completo a su madre de sus elecciones. «Tu madre sembró las semillas, pero tú las regaste», le dijo durante su tercera sesión. «Tú eres quien miró a unos bebés recién nacidos y decidió que no valían el riesgo de equivocarse. Tú eres quien priorizó tu propio miedo sobre la verdad de tu esposa. Asume eso. Deja de esconderte detrás de la intolerancia de tu madre y enfrenta lo que hiciste». Las sesiones fueron una agonía. Ricardo había pasado años construyendo narrativas que hacían comprensibles sus elecciones, que lo pintaban como una víctima de la manipulación, en lugar de un participante activo en la destrucción. Su terapeuta demolió esas narrativas una por una, obligándolo a sentarse con la realidad de que había sido capaz de una crueldad extraordinaria hacia las personas que más lo necesitaban. En una sesión, ella le pidió que escribiera una carta a sus hijos explicando su abandono, no para que la leyeran ahora, sino como un ejercicio de responsabilidad. Ricardo pasó horas en ello. Borrador tras borrador, tratando de encontrar palabras que expresaran adecuadamente la magnitud de su fracaso. ¿Cómo le dices a unos niños que los rechazaste al nacer? ¿Cómo explicas que su primer aliento coincidió con tu mayor colapso moral? La versión final fue brutal en su honestidad. No suavizó el golpe ni puso excusas. Escribió que había sido débil, que había dejado que el miedo superara al amor, que había creído mentiras porque creerlas era más fácil que confiar en la mujer con la que se había casado. Escribió que merecían algo mejor que él, que su madre era la heroína de su historia, que su ausencia era un reflejo de su fracaso, y no tenía nada que ver con su valía. La firmó y la puso en un sobre que nunca enviaría, sabiendo que era inadecuada, pero esperando que fuera un comienzo. Ricardo también comenzó a ser voluntario en un refugio familiar, no del tipo donde la gente rica aparece para oportunidades fotográficas, sino un trabajo diario real, ayudando a personas en crisis. Conoció a madres que habían sido abandonadas durante el embarazo, al igual que Elena. Niños que crecían preguntándose por qué sus padres no se habían quedado. Familias fracturadas por elecciones que no se podían deshacer. Una mujer que alimentaba a sus hijas gemelas en la cocina comunitaria del refugio le preguntó a Ricardo por qué estaba allí. Algo en su presencia parecía extraño, como si no perteneciera a ese espacio. Ricardo le dijo la verdad, esperando un juicio, y ella simplemente asintió lentamente. Mi ex hizo lo mismo. Afirmó que los gemelos no podían ser suyos. Me dejó sin hogar y embarazada. Volvió después de 3 años queriendo conocerlos. ¿Sabes lo que hice?
¿Qué? Preguntó Ricardo. Dije que no. Le dije que había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Mis hijas no necesitan un padre que tenga que pensar si vale la pena amarlas. Necesitan a alguien que lo sepa en sus huesos. Sin preguntas. No lo sabías entonces. Crees que lo sabes ahora. Pero tus hijos son personas, no una segunda oportunidad para que te sientas mejor contigo mismo. Sus palabras atormentaron a Ricardo durante días. ¿Estaba haciendo esto por sus hijos o por sí mismo? Su desesperada necesidad de ser su padre tenía que ver con su bienestar o con su propia culpa. Ya no lo sabía. Todo lo que sabía era que en algún lugar de esta ciudad, 3 niños estaban creciendo sin él, y cada día que perdía era otro día que nunca recuperaría. Cuando Pablo le preguntó a Elena sobre su padre a la hora de acostarse una noche, él no sabía que Ricardo estaba sentado en su coche fuera de su edificio, habiéndolo seguido a casa desde el parque, escuchando su respuesta a través de una ventana abierta. Tu padre tomó una decisión hace mucho tiempo, dijo Elena suavemente. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que deberían proteger. No significa que hayas hecho algo malo. Solo significa que él no estaba listo para hacer lo que tú necesitabas. ¿Él sabe de nosotros?, preguntó Pablo. Elena se quedó en silencio por un momento. Lo sabe ahora. ¿Quiere conocernos? No sé lo que quiere ya, cariño. Pero sé que tú, Alex y Daniel, sois amados sin medida. Sois mi mundo entero, y eso es suficiente. Ricardo se sentó en su coche hasta que su visión se nubló, escuchando a Elena arropar a sus hijos, cantándoles la misma nana que había estado cantando cuando él salió de esa habitación del hospital hace años. Y tomó una decisión. Se volvería digno de ellos, o los dejaría en paz. No había término medio, ni medias tintas. O le demostraba a Elena que había cambiado fundamentalmente, o desaparecía de sus vidas por completo y dejaba que crecieran sin la confusión y el dolor de un padre que estaba presente en cuerpo, pero ausente en todas las formas que importaban. Capítulo 5. El ultimátum que cambió. Elena estaba parada en su sala de estar, mirando el sobre que había sido entregado por mensajero hacía 1 hora. El nombre de Ricardo escrito con su letra en la dirección del remitente. Sus manos temblaron mientras lo abría, esperando documentos legales, demandas de custodia, amenazas de batallas judiciales. En cambio, encontró una sola página escrita con una voz tan cruda y honesta que la enfermó físicamente leerla. La carta no pedía nada, no exigía acceso ni suplicaba perdón. Simplemente reconocía todo lo que había hecho, asumía toda la responsabilidad, sin culpar a su madre ni a las circunstancias, y declaraba claramente que entendía que había perdido su derecho a la paternidad por sus propias elecciones. El párrafo final la hizo hundirse en el sofá. No merezco conocerlos. No merezco tu consideración, pero pasaré el resto de mi vida tratando de convertirme en alguien que sí lo merezca. No porque espere una recompensa, sino porque ellos merecen tener un padre que sea digno de ellos, incluso si ese padre nunca formará parte de sus vidas diarias. Quería romper la carta en pedazos. Quería devolverla con una nota, diciéndole a Ricardo que nunca más se pusiera en contacto con ella, pero algo la detuvo. Tal vez fue la completa falta de autocompasión en sus palabras. Tal vez fue el reconocimiento de que esto no se trataba de que él se ganara la redención, sino de que Pablo, Alex y Daniel merecieran algo mejor. Tal vez fue solo el agotamiento de cargar con el peso de su familia sola durante tantos años. Su mejor amiga la encontró sentada allí 1 hora después, con la carta agarrada en sus manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Me escribió. No pidió verlos.
Solo dijo que está tratando de cambiar. ¿Le crees?, preguntó su amiga con cautela. Elena miró la carta de nuevo, leyendo la parte donde Ricardo describía sus sesiones de terapia, su trabajo voluntario, su reconocimiento de que ser padre requería más que ADN o deseo. No lo sé. Una parte de mí piensa que esto es manipulación, otra forma de volver a meterse en mi vida para poder destruirnos a todos de nuevo. Pero otra parte recuerda al hombre del que me enamoré antes de que su madre lo envenenara, y se pregunta si esa persona todavía está ahí en alguna parte. ¿Qué vas a hacer? Elena pensó en Pablo haciendo preguntas sobre su padre con más frecuencia. Alex dibujando árboles genealógicos en la escuela y dejando un lado en blanco. Daniel diciéndole a su maestro que deseaba tener un papá como los otros niños. Sus hijos se estaban haciendo lo suficientemente mayores como para notar la ausencia, para preguntarse por qué eran diferentes, para empezar a construir sus propias historias sobre por qué su padre no estaba presente. Pasó 3 días elaborando su respuesta, escribiendo y reescribiendo hasta que creó algo que se sintió correcto. Cuando finalmente selló el sobre, su amiga preguntó qué decía. Le dije que si quiere ser considerado para cualquier papel en sus vidas, tiene que cumplir 4 condiciones. No porque cumplirlas garantice algo, sino porque son lo mínimo requerido para que yo siquiera piense en permitirle acercarse a nuestros hijos. Las condiciones estaban diseñadas para doler, diseñadas para poner a prueba. Si el remordimiento de Ricardo era una actuación o una transformación genuina, terapia durante 1 año completo, no solo asistiendo a sesiones, sino haciendo un trabajo real sobre las creencias y los miedos que lo habían hecho capaz de abandonar a recién nacidos. Proporcionaría documentación mensual a un terapeuta seleccionado por Elena, alguien que evaluaría si realmente estaba confrontando su capacidad de crueldad o simplemente aprendiendo a decir las palabras correctas. 6 meses trabajando a tiempo completo en una ONG que apoya a familias en crisis, tomando una excedencia completa de su cómoda vida para presenciar realmente las consecuencias del abandono desde dentro. El director informaría directamente a Elena sobre su desempeño, su actitud, su compromiso genuino con el trabajo. Establecer fondos fiduciarios sustanciales para los 3 niños a los que él no pudiera acceder. Controlar Kishilusamar como palanca. Los fideicomisarios serían personas designadas por Elena, los fondos estructurados para apoyar el futuro de Pablo, Alex y Daniel, independientemente de si Ricardo alguna vez formaba parte de sus vidas. Escribir cartas detalladas a cada hijo, explicando exactamente lo que había hecho y por qué, asumiendo toda la responsabilidad sin suavizar ni excusar. Estas cartas serían selladas, retenidas por el abogado de Elena y entregadas a los niños cuando cumplieran 18 años, para que pudieran tomar sus propias decisiones sobre si buscar una relación con su padre biológico como adultos. Elena dejó muy claro en su respuesta que completar estas condiciones no garantizaba que Ricardo conociera a sus hijos. Eran requisitos previos para que ella siquiera considerara si ese encuentro podría ocurrir sin causar daño. Ella escribió: «Los destruiste una vez al negarte a ser su padre. No permitiré que los destruyas de nuevo al ser una versión inadecuada de uno. Demuestra que has cambiado, no por mí, sino por ellos. Y si no puedes, entonces ten la decencia de quedarte fuera». Ella envió la carta y esperó, medio esperando que Ricardo se negara, contratara abogados y viniera a por ella a través de los tribunales. Los hombres ricos no solían aceptar condiciones de las mujeres que habían descartado. Exigían acceso y esperaban cumplimiento. Ella había estructurado sus requisitos
sabiendo que probablemente ahuyentarían a Ricardo, dándole la respuesta que necesitaba sobre si su remordimiento era genuino o simplemente otra forma de derecho. La respuesta de Ricardo llegó 2 días después. Una sola palabra escrita en papel de carta caro: aceptado. Elena se quedó mirando esa palabra durante 1 hora, simultáneamente reivindicada y aterrorizada. Había esperado que luchara, que discutiera, que revelara que su remordimiento estaba condicionado a conseguir lo que quería. En cambio, había aceptado términos diseñados para humillarlo y agotarlo. Términos que podrían no resultar en que él conociera a sus hijos, incluso si completaba cada requisito perfectamente. ¿Qué clase de hombre acepta esos términos? ¿O alguien que se había transformado genuinamente? ¿O alguien que jugaba un juego largo que ella aún no podía ver? Su terapeuta, cuando Elena le explicó lo que había hecho, le hizo la pregunta que Elena había estado evitando. ¿Qué pasa si realmente lo hace? ¿Qué pasa si Ricardo completa todo lo que pediste y demuestra que ha cambiado? ¿Serás capaz de dejarlo entrar en sus vidas sabiendo que podría herirlos de nuevo? Elena no tenía una respuesta. La idea de que Ricardo conociera a Pablo, Alex y Daniel la enfermaba físicamente. Sus instintos protectores gritaban que había pasado años construyendo muros para mantenerlos a salvo y estaba a punto de derribar esos muros. Pero también había estado observando a sus hijos volverse cada vez más curiosos sobre su padre, notando la ausencia de manera más aguda a medida que crecían. ¿Cuánto tiempo podría protegerlos de las preguntas, evitando las respuestas? Pablo le había preguntado sin rodeos la semana anterior. ¿Nuestro padre no nos quiso porque algo anda mal con nosotros? La pregunta la había destrozado. Había pasado años asegurándose de que sus hijos nunca se sintieran no deseados, nunca llevaran la vergüenza del abandono, nunca cuestionaran su propia valía. Y a pesar de todo lo que había hecho, Pablo estaba empezando a internalizar el rechazo que ni siquiera entendía completamente. «No hay nada malo contigo», le dijo ferozmente. «Tu padre cometió un terrible error basado en mentiras que alguien le dijo. No tuvo nada que ver con quién eres. Eres perfecto. Los 3 sois perfectos». «Entonces, ¿por qué no se quedó?», preguntó Pablo. Y Elena no tenía una respuesta que un niño de 6 años pudiera comprender completamente. Tal vez por eso le había enviado a Ricardo las condiciones. No porque creyera que las completaría, sino porque necesitaba decirle a Pablo algún día que lo había intentado, que le había dado a su padre la oportunidad de demostrar su valía. Y cuando Ricardo inevitablemente fallara o renunciara, o se revelara como el mismo hombre que le había entregado papeles de divorcio desde una cama de hospital, al menos sus hijos sabrían que su madre había intentado todas las opciones posibles antes de cerrar esa puerta para siempre. Excepto que Ricardo no había renunciado. Había aceptado de inmediato, sin negociación ni quejas. Ahora Elena tenía que vivir con las consecuencias de su decisión. Tenía que esperar mientras Ricardo se probaba a sí mismo o fallaba. Tenía que prepararse para la posibilidad de que el hombre que la destruyó realmente se hubiera convertido en alguien capaz de ser padre de sus hijos. La espera fue una tortura especial, y Elena se encontró revisando los informes del terapeuta de Ricardo, obsesivamente, leyéndolos como si fueran profecías que pudieran decirle su futuro. El primer informe fue sorprendentemente honesto. Ricardo está confrontando miedos y prejuicios profundamente arraigados. El progreso es lento. Le queda un largo camino por recorrer. El segundo informe, 1 mes después. Ricardo está haciendo un trabajo genuino. No está actuando para una audiencia. Realmente está tratando de entender por qué fue capaz de abandonar a sus hijos.
El tercer informe destrozó parte de la certeza de Elena. Creo que Ricardo ha cambiado fundamentalmente su comprensión de lo que significa la paternidad. Si eso se traduce en ser un buen padre, queda por ver. Pero ya no es el hombre que salió de ese hospital. Elena se sentó con esas palabras durante días, dividida entre una esperanza peligrosa y un miedo justificado. Porque si Ricardo realmente había cambiado, si de alguna manera se había vuelto digno de conocer a Pablo, Alex y Daniel, entonces tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: abrir a su familia a un hombre que una vez intentó destruirla, y confiar en que no rompería el corazón de sus hijos de la forma en que había roto el suyo. Capítulo 6. El año que puso a prueba su alma. Ricardo se sentó frente a su terapeuta, con la cabeza entre las manos, llorando de una manera que no había hecho desde la infancia. Acababan de pasar 90 minutos, desmantelando su mecanismo de defensa final. La última historia que se había estado contando a sí mismo sobre por qué abandonar a sus hijos había sido comprensible dadas las circunstancias. Su terapeuta no había sido amable al respecto. «Sigues intentando hacerme ver que eres una víctima de la manipulación de tu madre», le había dicho. «Pero eras un hombre adulto con una esposa que nunca te había traicionado y unos bebés recién nacidos que te necesitaban. Tu madre no te obligó a irte. Ella te dio una excusa y la tomaste porque en algún lugar muy dentro querías una salida». La acusación golpeó a Ricardo como un golpe físico. «Eso no es cierto. Amaba a Elena. Quería a nuestra familia». ¿De verdad? ¿O amabas la idea de familia cuando era fácil y sin complicaciones? Porque en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, en el momento en que tu madre sugirió que Elena podría haber sido infiel, no luchaste por tu matrimonio. No exigiste pruebas reales, simplemente te fuiste. Eso no es amor, Ricardo. Eso es conveniencia disfrazada de compromiso. Ricardo se rompió entonces, sollozando como si algo dentro de él se estuviera desgarrando, porque su terapeuta tenía razón. Había querido salir en el momento en que ser padre se volvió complicado, en el momento en que la duda entró en escena. Se había agarrado a las mentiras de su madre como justificación de algo que inconscientemente había estado deseando. Un escape de la aterradora responsabilidad de criar a 3 hijos, de la vulnerabilidad requerida para amar a personas que dependían completamente de él. La verdad era más fea de lo que se había admitido a sí mismo. No solo había sido manipulado, había estado dispuesto a creer lo peor, porque creerlo lo liberaba de obligaciones que no estaba seguro de poder cumplir. Y eso hacía que todo fuera mucho peor. Hacía de su abandono no un error, sino una elección. No un accidente, sino una revelación de quién había sido en su esencia. «Soy un cobarde», había dicho Ricardo, las palabras con sabor a veneno. «Soy el tipo de hombre que abandona a su familia cuando las cosas se ponen difíciles». «Lo fuiste», corrigió su terapeuta. «La pregunta es si sigues siendo ese hombre o si eres capaz de convertirte en alguien diferente». Las sesiones de terapia se convirtieron en lo más difícil que Ricardo había hecho jamás. Más difícil que construir un negocio. Más difícil que sobrevivir a la muerte de su madre. Más difícil que cualquier cosa, porque requerían que confrontara verdades sobre sí mismo que había estado evitando durante años. Era egoísta. Era capaz de crueldad. Tenía prejuicios que nunca había reconocido, sutiles que le hacían dudar de la fidelidad de Elena más rápidamente porque ella era mestiza y él era de ascendencia privilegiada. Su terapeuta lo hizo sentarse con esa realidad. Absorbiste el racismo de tu madre, incluso cuando pensabas que lo estabas rechazando. Te casaste con una mujer mestiza
pensando que eso demostraba que no eras prejuicioso. Pero cuando surgió la duda, tu suposición inmediata fue la infidelidad. No consideraste confusiones médicas o genética familiar o 1000 otras explicaciones. Saltaste directamente a la traición porque en algún lugar de tu subconsciente habías sido preparado para creer que las mujeres como ella no eran confiables. Ricardo quiso discutir, insistir en que eso no era cierto, pero no pudo. La evidencia estaba allí en sus propias acciones. Había creído las mentiras de su madre tan fácilmente porque confirmaban sesgos que no sabía que tenía. Y sus hijos serían mestizos, navegarían por un mundo que los juzgaría por su herencia mixta. Necesitarían un padre que hubiera confrontado su propio racismo antes de poder apoyar el de ellos. Les había fallado de maneras que iban más allá de la ausencia. Los había dañado al permitir que sus prejuicios determinaran su valía antes de que incluso hubieran tenido la oportunidad de vivir. El trabajo voluntario en el refugio familiar fue su propia especie de tortura. Ricardo conoció a mujer tras mujer, cuyas historias se hacían eco de las de Elena. Abandonadas durante el embarazo, abandonadas para criar hijos solas, sobreviviendo a pesar de los hombres que habían elegido el miedo sobre la responsabilidad. Procesó formularios de admisión para familias en crisis. Conectó a madres con recursos que necesitaban para sobrevivir. Fue testigo de la devastación causada por padres que se marcharon. Una adolescente, quizás de 16 años, entró con su madre y su hermano pequeño. Le dijo a Ricardo que estaba aterrorizada de las relaciones, porque su padre los había abandonado cuando nació su hermano. Afirmó que el bebé no podía ser suyo, los dejó sin hogar. No confío en los hombres, dijo sin rodeos. Cualquier hombre que pueda mirar a un bebé y marcharse no es humano. Ricardo la había ayudado a rellenar el papeleo con manos temblorosas, viendo a sus hijos en ese bebé, viendo el daño que había causado escrito en la expresión endurecida de esta adolescente. Ella no sabía que él era uno de esos hombres que ella había descrito como inhumanos. No sabía que él estaba sentado frente a ella, cargando con la misma culpa que su padre debería haber sentido, pero aparentemente no sentía. La directora del refugio, una mujer que había estado haciendo este trabajo durante 20 años, se llevó a Ricardo a un lado después de su primer mes. Eres diferente a la mayoría de los voluntarios. No estás aquí para sentirte bien contigo mismo. Estás aquí como si estuvieras haciendo penitencia. Ricardo no supo cómo responder. Así que le dijo la verdad, toda la verdad, sobre el abandono de sus trillizos, sobre las mentiras de su madre, sobre las condiciones de Elena, sobre tratar de volverse digno de unos hijos que no sabían que existía. La directora había escuchado sin juzgar. Luego dijo algo que lo atormentó. La penitencia se trata de castigo. Lo que necesitas es transformación. No vengas aquí a sufrir. Ven aquí a aprender. Aprende cómo se ve la verdadera fuerza en estas mujeres que siguen luchando por sus hijos a pesar de todo. Aprende cómo se ve el verdadero amor en estas madres solteras que anteponen a sus hijos siempre. Aprende lo que deberías haber sido para que puedas convertirte en ello ahora, incluso si es demasiado tarde. Ricardo se lanzó al trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión. Dejó de pensar en ello como una obligación y comenzó a pensar en ello como una educación. Cada madre a la que ayudaba le enseñaba algo sobre el padre en el que Elena se había visto obligada a convertirse. Cada crisis que navegaba le mostraba otra forma en la que había fallado a su familia.
Cada niño que conocía le recordaba a Pablo, Alex y Daniel, creciendo sin él. Un día, una madre trajo trillizos, quizás de 2 años, y Ricardo se paralizó. La directora se dio cuenta, asignó a otra persona para que se encargara de la admisión. Encontró a Ricardo en la sala de descanso luchando por respirar. No puedes hacer este trabajo si ver partos múltiples te destruye. Me perdí todo, dijo Ricardo, las palabras apenas audibles. Aprendieron a caminar sin mí, a hablar sin mí. Tuvieron cumpleaños y enfermedades y pesadillas, y yo no estuve allí para nada de eso. ¿Cómo vivo con eso? No puedes vivir con eso cómodamente, dijo la directora. Lo llevas todos los días, y usas ese peso para asegurarte de que nunca vuelvas a herir a nadie de esa manera. Esa es la única redención disponible para hombres como tú. Los fondos fiduciarios se establecieron a través de abogados, 5 millones de euros cada uno, retenidos por fideicomisarios, designados por Elena. Ricardo no discutió la cantidad ni la estructura. Firmó todo, sabiendo que sus hijos estarían financieramente seguros, independientemente de si alguna vez los conocía. Con la esperanza de que el dinero de alguna manera pudiera compensar años de ausencia, aunque sabía que no podía. Escribir las cartas a Pablo, Alex y Daniel casi lo quiebra. Su terapeuta le había hecho escribirlas varias veces, rechazando borradores que intentaban suavizar el golpe o excusar su comportamiento. Las versiones finales fueron brutales en su honestidad, explicando que los había mirado horas después del nacimiento y decidió que no valían el riesgo de amar, que había elegido el miedo y el prejuicio sobre la paternidad, que su madre era una heroína y él no era nada. Selló las cartas sabiendo que serían guardadas durante años, abiertas cuando sus hijos tuvieran 18 años, utilizadas como evidencia de su fracaso o transformación, dependiendo del tipo de hombre que hubiera logrado convertirse. La idea de Pablo, Alex y Daniel, leyendo esas palabras como adultos, aprendiendo exactamente cuán a fondo su padre los había rechazado, enfermó físicamente a Ricardo. Pero Elena tenía razón. Merecían la verdad completa. Merecían tomar sus propias decisiones sobre él, basándose en hechos en lugar de historias. Un año después del proceso, la terapeuta de Ricardo entregó su evaluación a Elena. Él nunca vio el informe completo, pero ella le dijo la conclusión. Has hecho un trabajo real. Has confrontado las partes más feas de ti mismo y has hecho cambios genuinos. Pero comprender tu fracaso no lo borra. Esos niños quizás nunca te perdonen, y tienes que aceptar eso como la consecuencia de tu elección. Ricardo lo aceptó porque no tenía otra opción. Había completado las condiciones de Elena, no porque pensara que garantizarían el acceso a sus hijos, sino porque hacer el trabajo se había vuelto más importante que el resultado. Se había convertido en alguien diferente a través del proceso. Alguien que entendía que la paternidad no se trataba de derechos o ADN, sino de aparecer constantemente, anteponer las necesidades de los niños siempre. Estar presente de maneras que construyeran seguridad en lugar de miedo. Ahora esperaba la decisión de Elena, sabiendo que ella aún podría decir que no. Podría decidir que completar sus condiciones no lo hacía lo suficientemente seguro como para dejarlo cerca de sus hijos. Y si ella tomaba esa decisión, Ricardo tendría que vivir con ella, porque respetar su juicio era parte de demostrar que había cambiado. Había pasado un año aprendiendo lo que significaba anteponer las necesidades de otra persona a sus propios deseos. Ahora venía la prueba de si realmente había interiorizado esas lecciones o simplemente las había realizado de manera lo suficientemente convincente como para engañarse a sí mismo.
Capítulo 7. La verdad que sus hijos necesitaban. Pablo encontró los documentos legales por accidente, hurgando en el escritorio de su madre, buscando pilas para su coche de juguete, y sacó una carpeta con su nombre. Dentro había papeles con palabras complicadas que aún no podía leer del todo, pero reconoció su cumpleaños y los nombres de sus hermanos. Y en la parte superior de una página vio Ricardo Navarro listado como padre. Llevó la carpeta a Elena, que estaba cocinando la cena. Alex y Daniel jugaban en la sala de estar. ¿Quién es Ricardo Navarro? Elena se paralizó, la cuchara de madera en la mano, goteando salsa en el suelo. Había sabido que este momento llegaría, eventualmente. Había practicado discursos en su cabeza sobre cómo explicar a su padre sin que se sintieran abandonados o no deseados. Pero no lo había esperado ahora. No había esperado que Pablo descubriera la verdad a través de documentos en lugar de una conversación cuidadosa. Apagó la estufa y llamó a Alex y Daniel a la cocina. Los tres niños se pararon frente a ella con aspecto confundido y ligeramente preocupado, porque el rostro de su madre se había puesto pálido. Elena se sentó en el suelo para estar a su altura y pronunció palabras que había estado temiendo durante años. Ricardo Navarro es vuestro padre. Cometió un terrible error cuando nacisteis y no ha sido parte de vuestras vidas debido a decisiones que tomó que no tuvieron nada que ver con quién sois. El rostro de Pablo se transformó de confusión a algo más duro. No nos quería. Elena eligió sus palabras con cuidado. Estaba confundido y asustado, y creyó mentiras que alguien le dijo. No estaba listo para ser padre. A veces los adultos cometen errores catastróficos que hieren a las personas que más necesitan. Lo que pasó no fue porque vosotros no fuerais lo suficientemente buenos. Fue porque él no fue lo que merecíais. Alex, siempre analítico, hizo la pregunta que Elena había esperado que no hiciera. ¿Es él el hombre que nos ha estado observando en el parque? A Elena se le heló la sangre. «Le has visto unas cuantas veces», dijo Alex con naturalidad. «Se para detrás de los árboles y nos mira jugar. Parece triste». La revelación de que Ricardo había estado vigilando a sus hijos sin su conocimiento hizo que Elena se sintiera furiosa y aterrorizada a partes iguales. Sabía que él estaba desesperado por verlos, pero no se había dado cuenta de que había estado observando desde la distancia, insertándose en sus vidas sin permiso. «¿Cuánto tiempo lleva allí?» Alex se encogió de hombros. «No sé, un tiempo». Daniel, que había estado callado hasta ahora, hizo la pregunta que destrozó las explicaciones cuidadosamente construidas de Elena. Si sabe de nosotros ahora, ¿por qué no quiere conocernos? ¿Somos malos? Elena acercó a Daniel a su regazo, abrazándolo fuerte. No, cariño, sois perfectos. Los tres sois perfectos. Él quiere conoceros. Me lo ha pedido varias veces, pero he estado tratando de asegurarme de que no os haga daño de la forma en que me hirió a mí. Le he estado haciendo demostrar que ha cambiado antes de dejarle acercarse a vosotros. La expresión de Pablo fue feroz y protectora. «Te hizo daño». Elena debatió cuántos contarles, cuánta verdad podían manejar unos niños de 6 años, y decidió que merecían honestidad, sin detalles gráficos. «Cuando nacisteis, yo estaba muy enferma. El parto fue difícil y casi muero. Mientras todavía estaba en el hospital, vuestro padre me dijo que no creía que fuerais sus hijos. Me pidió el divorcio y me dijo que abandonara su casa. Tuve que criarlos solos desde el principio, sin ninguna ayuda de él. Por eso vivimos en este apartamento en lugar de una casa grande. Por eso trabajo tan duro. Por eso hemos sido solo los 4. Os he estado protegiendo de alguien que nos hirió cuando éramos más vulnerables». Los 3 niños procesaron esta información con diferentes reacciones. Las manos de Pablo se cerraron en puños.
sus instintos protectores enfocados en su madre. Alex parecía pensativo, dándole vueltas a la información en su mente, tratando de entender la lógica del abandono. Daniel comenzó a llorar en voz baja, lágrimas gordas rodando por sus mejillas. «¿Por qué pensaría que no éramos suyos?», preguntó Alex. Elena tomó aliento. «Su madre, vuestra abuela, le dijo mentiras sobre mí. Ella no quería que se casara conmigo porque yo soy mestiza, y pensaba que no era lo suficientemente buena para su familia. Contrató a gente para que pareciera que yo había sido infiel, y vuestro padre le creyó en lugar de confiar en mí. Por eso se fue». «¿Así que se fue por tu color de piel?», preguntó Pablo, su voz aguda. «En parte. Es más complicado que eso. Pero sí, el racismo de su madre fue parte de por qué le convenció para que dudara de mí. Y él la dejó convencerle, porque en algún lugar dentro tenía sus propias dudas que no había confrontado». Pablo se puso de pie, su pequeño cuerpo irradiando furia. «No quiero conocerlo. Es malo y te hizo daño y no me importa si quiere conocernos ahora. Es demasiado tarde». Alex asintió de acuerdo. «Si no nos quería entonces, ¿por qué deberíamos quererlo ahora?». Daniel, que seguía llorando, hizo la pregunta que rompió el corazón de Elena. «¿Quiere conocernos porque nos ama o porque se siente mal?». Elena no tenía una buena respuesta. «Creo que ambas cosas, cariño. Creo que se dio cuenta de que cometió un error horrible y ha estado tratando de convertirse en una mejor persona. Pero no sé si está intentándolo por las razones correctas». «¿Cuáles son las razones correctas?», preguntó Alex. «Debería querer conoceros porque sois maravillosos, no porque se sienta culpable por abandonaros. Debería querer ser vuestro padre, porque ser vuestro padre es el mayor privilegio que cualquiera podría tener, no porque quiera sentirse menos terrible por sus elecciones». Pablo se cruzó de brazos. «No quiero conocerlo. No necesito un padre. Os tengo a ti, a Alex y a Daniel. Es suficiente». Elena sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, porque Pablo estaba tratando de protegerla, tratando de ser el hombre de la familia a los 6 años, cargando con responsabilidades que nunca debieron ser suyas. «No tenéis que conocerlo si no queréis. Esta es vuestra elección. Los 3 podéis decidir si lo queréis en vuestra vida». «¿Ha estado tratando de ser mejor?», preguntó Daniel en voz baja. Elena asintió. «Ha estado yendo a terapia durante 1 año, aprendiendo por qué fue capaz de alejarse de vosotros. Ha estado trabajando con familias como la nuestra, ayudando a otros niños cuyos padres los abandonaron. Ha reservado dinero para vuestro futuro, que no puede tocar ni controlar. Y ha escrito cartas a cada uno de vosotros, explicando lo que hizo y por qué. Cartas que podréis leer cuando seáis mayores». «¿Podemos leerlas ahora?», preguntó Pablo. «Están selladas hasta que cumpláis 18». Eso fue parte del acuerdo. Tenía que escribirlas, asumiendo toda la responsabilidad. Y podréis leerlas algún día y decidir por vosotros mismos si sus explicaciones importan». Alex inclinó la cabeza, estudiando a su madre. «¿Crees que ha cambiado?». Elena consideró mentir. Consideró decirles que Ricardo seguía siendo el mismo hombre que los había abandonado, para que tuvieran permiso para negarse a conocerlo. Pero se había prometido a sí misma que nunca les mentiría a sus hijos sobre nada importante. «Creo que ha hecho un trabajo real para cambiar. Su terapeuta dice que ha confrontado las partes más feas de sí mismo y ha hecho cambios genuinos. Pero no sé si eso significa que sería un buen padre o si os decepcionaría de nuevo. Por eso he sido tan cuidadosa con esto. No quiero que os haga daño». «¿Tienes miedo?», dijo Daniel, todavía en su regazo. «Estoy aterrorizada», admitió Elena. «Vosotros sois mi mundo entero. La idea de dejar entrar a alguien que podría haceros daño me revuelve el estómago.
pero también os estáis haciendo lo suficientemente mayores para tomar vuestras propias decisiones, y no puedo protegeros de todo para siempre. Pablo se acercó y puso su pequeña mano sobre el hombro de Helena. Lo conoceremos, pero solo si estás allí todo el tiempo, y si es malo contigo o con nosotros, nunca más tendremos que verlo. Esa es la regla, asintió Helena. Estaré allí cada segundo, y podéis marcharos cuando queráis por la razón que sea. Conocerlo no significa perdonarlo, no significa llamarlo papá. Solo significa darle una oportunidad para demostrar que ha cambiado del hombre que nos hirió. Alex asintió lentamente. De acuerdo, pero lo estaré vigilando. Si parece falso, lo sabré. Daniel se secó los ojos. ¿Nos amará? La pregunta quedó en el aire, imposible de responder con honestidad. No lo sé, cariño. Espero que sí. Pero incluso si lo hace, no será lo mismo que el amor que yo os tengo. Se ha perdido demasiado. No os conoce como yo. Va a ser un extraño tratando de convertirse en vuestro padre, y eso va a ser incómodo y quizás imposible. ¿Cuándo lo conoceremos?, preguntó Pablo. Helena se dio cuenta de que acababan de tomar la decisión por ella. 3 niños de 6 años aceptando conocer al padre que los había rechazado porque confiaban en su madre para mantenerlos a salvo. El peso de esa confianza era aplastante. Lo organizaré, pero primero necesito hablar con él, asegurarme de que entiende las reglas, asegurarme de que sabe que vosotros tenéis el control de esta reunión, no él. Esa noche, después de acostar a los niños, Helena se sentó en la mesa de su cocina y le escribió a Ricardo. La carta era corta y clara. Saben de ti. Han aceptado conocerte bajo 3 condiciones. Primera, estaré presente en cada momento. Segunda, pueden terminar la reunión cuando quieran por cualquier motivo. Tercera, no te llamarás su padre, ni actuarás como si tuvieras algún derecho sobre ellos. Eres un extraño. Están eligiendo reunirse. Nada más. Si puedes aceptar esos términos, arreglaremos algo. Si no puedes, quédate fuera. La envió y esperó, sabiendo que la respuesta de Ricardo le diría todo lo que necesitaba saber sobre si realmente había cambiado o simplemente estaba realizando una transformación para conseguir lo que quería. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Una palabra. Aceptado. Capítulo 8. El encuentro que no cambió nada. El parque era territorio neutral, un lugar que Helena había elegido porque era público, familiar para los niños y fácil de abandonar si las cosas salían mal. Había acordado encontrarse con Ricardo un miércoles por la tarde, sin decirle qué parque hasta la mañana, manteniendo el control de cada detalle, porque el control era lo único que se interponía entre sus hijos y la posible devastación. Pablo, Alex y Daniel estaban inusualmente callados mientras caminaban hacia el banco donde Ricardo esperaba sentado. Helena les había mostrado una fotografía reciente para que lo reconocieran, y ver a sus hijos ver a su padre por primera vez hizo que su pecho se apretara de miedo y dolor. Ricardo se puso de pie cuando los vio acercarse, y Helena notó de inmediato que se veía diferente a como lo había hecho durante su matrimonio. Más delgado, más cansado. Algo fundamental había cambiado en su rostro, algo de arrogancia despojada, dejando a alguien que parecía inseguro de una manera que el viejo Ricardo nunca lo había sido. «Quédate detrás de mí», le susurró Pablo a sus hermanos, sus instintos protectores activándose de inmediato. Helena se detuvo a varios metros de Ricardo, con sus hijos agrupados detrás de ella como si fuera un escudo. «Niños, él es Ricardo Navarro. Ricardo, ellos son tus hijos, Pablo, Alex y Daniel». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas en el momento en que los miró de cerca. Realmente los miró por primera vez desde que eran recién nacidos.
Hola, dijo, con la voz quebrándose. Gracias por aceptar conocerme. Ninguno de los niños respondió. Simplemente lo miraron con idénticas expresiones de cautela y juicio. Finalmente, Alex habló. Eres el hombre que nos ha estado observando en el parque. Ricardo pareció consternado. Lo siento. Sé que eso estuvo mal. Solo necesitaba veros. Necesitaba saber que estabais bien. Pero no debería haber vigilado sin permiso. ¿Por qué no nos quisiste cuando nacimos?, preguntó Daniel sin rodeos. La pregunta quedó en el aire entre ellos. Elena le había dicho a Ricardo antes de esta reunión que sus hijos sabían la verdad básica, que no podía mentir ni suavizar lo que había hecho. Ricardo se arrodilló para estar a su altura, y cuando habló, su voz fue firme a pesar de las lágrimas en su rostro. Tenía miedo y era débil, y creí mentiras que alguien me dijo sobre vuestra madre. Pensé que quizás no erais mis hijos, y en lugar de esperar para saber la verdad, me fui. Tomé la peor decisión que se puede tomar. Os abandoné cuando más me necesitabais, y nada de lo que haga por el resto de mi vida cambiará eso. Nuestra mamá casi muere por tu culpa, dijo Pablo con fiereza. Ella tuvo que cuidarnos sola, y tú no ayudaste. Lo sé. Vuestra madre es la persona más fuerte que he conocido. Ella hizo todo lo que yo debería haber estado haciendo. Ella es la heroína de vuestra historia, y yo soy la persona que os falló. Alex estudió a Ricardo con esa mirada analítica. ¿Estás pidiendo perdón porque te sientes culpable o porque realmente nos amas? La pregunta fue devastadora en su percepción. Ricardo tomó aliento antes de responder. Me siento culpable. Debería sentirme culpable. Pero también os amo. Aunque sé que eso no tiene sentido porque no os conozco. Os amo porque existís. Porque sois mis hijos. Porque veros desde la distancia me ha demostrado que sois extraordinarios. Pero no tenéis que preocuparos por mi amor. No me debéis nada. ¿Tienes otros hijos?, preguntó Daniel. No. Solo vosotros tres. Así que somos los únicos niños que abandonaste. La voz de Pablo era aguda. Ricardo se inmutó, pero no miró hacia otro lado. Sí. Sois los únicos hijos que abandoné. Eso no lo hace mejor. Lo hace peor. Tenía 3 hijos perfectos y os tiré porque estaba roto por dentro. Elena observó este intercambio, sintiendo que su corazón se desgarraba. Quería intervenir para proteger a sus hijos de esta conversación incómoda, pero habían pedido conocerlo y merecían respuestas honestas. Incluso si esas respuestas eran dolorosas, Ricardo no se estaba defendiendo ni poniendo excusas. Estaba asumiendo toda la responsabilidad de una manera que claramente lo estaba destruyendo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Alex. Ricardo miró a Elena y luego de nuevo a los niños. Quiero conoceros. Quiero ser parte de vuestras vidas si me lo permitís. Pero entiendo si decís que no. Entiendo si decidís que conocerme una vez es suficiente y que nunca queréis volver a verme. Elijas lo que elijas, lo respetaré. No tienes derecho a ser nuestro padre, dijo Pablo con firmeza. No necesitamos un padre. Nos tenemos a mamá y el uno al otro. Lo sé. No estoy pidiendo ser vuestro padre. Estoy pidiendo la oportunidad de ser alguien que se preocupe por vosotros, que aparezca cuando necesitéis algo, que demuestre con acciones que soy diferente a la persona que se fue. Pero tengo que ganarme eso. No puedo exigirlo. Daniel se adelantó un poco, todavía mayormente escondido detrás de Elena. ¿De verdad nos escribiste cartas explicando por qué te fuiste? Sí. 3 cartas, una para cada uno de vosotros. Están selladas y las recibiréis cuando seáis mayores. Son la verdad completa sobre lo que hice y por qué, sin excusas, sin intentar quedar mejor. Solo la explicación honesta de cómo alguien pudo ser lo suficientemente cruel como para abandonar a recién nacidos. ¿Fuiste malo con nuestra mamá?, preguntó Daniel.
El rostro de Ricardo se arrugó. Sí, fui cruel con ella de maneras por las que nunca me perdonaré. Estaba enferma y asustada, y me necesitaba, y yo me fui. Me divorcié de ella mientras todavía estaba en el hospital, recuperándose de casi morir para traeros al mundo. Lo que le hice a vuestra madre fue imperdonable. Elena sintió lágrimas en su propio rostro ahora, escuchando a Ricardo articular la devastación que había causado, viéndolo asumir toda la responsabilidad frente a los niños que había rechazado. Una parte de ella quería detener esto, llevarse a sus hijos e irse antes de que absorbieran más dolor. Pero otra parte necesitaba que escucharan esto. Necesitaba que entendieran que lo que Ricardo había hecho era real y terrible, y no algo que se pudiera pasar por alto u olvidar. ¿Estás enfermo?, preguntó Alex de repente. ¿Es por eso que quieres conocernos ahora? ¿Porque te estás muriendo? La pregunta sobresaltó a Ricardo. No, no estoy enfermo. Quiero conoceros porque me di cuenta demasiado tarde de que destruí lo más importante de mi vida. Pero no me estoy muriendo. Esto no se trata de hacer reparaciones en el lecho de muerte. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Pablo. ¿Por qué no volviste cuando éramos bebés? ¿Por qué no supe la verdad hasta años después? Mi madre, vuestra abuela, admitió antes de morir que había mentido sobre todo, que había contratado a gente para crear pruebas falsas de la infidelidad de vuestra madre. Para cuando lo descubrí, vosotros ya estabais creciendo sin mí. Intenté encontraros, pero vuestra madre había desaparecido, se había cambiado el nombre, había construido una nueva vida donde yo no podía haceros daño nunca más. Bien, dijo Pablo, ella nos estaba protegiendo de ti. Lo estaba, y tenía razón al hacerlo. No merecía encontraros. Todavía no merezco conoceros. Pero estoy aquí porque vuestra madre accedió a darme esta oportunidad, y porque he estado intentando durante más de un año convertirme en alguien digno de estar en vuestras vidas. Los niños se quedaron en silencio, procesando todo. Elena los observó con atención, lista para terminar esta reunión en el momento en que alguno de ellos pareciera abrumado. Pero se estaban defendiendo, haciendo preguntas difíciles, exigiendo honestidad, negándose a ponérselo fácil a Ricardo. Daniel salió completamente de detrás de Elena y caminó más cerca de Ricardo, estudiando su rostro a centímetros de distancia. «Tienes mis ojos». «Tú tienes mis ojos», corrigió Ricardo suavemente. «Tú los tuviste primero. Yo solo te los pasé por genética». Daniel extendió la mano y tocó el rostro de Ricardo, un gesto tan inocente y confiado que hizo que Elena quisiera agarrarlo. «¿Te vas a ir de nuevo?». La pregunta destrozó a Ricardo visiblemente. «No sé cómo prometerte que no lo haré. Puedo decirte que voy a intentarlo con todas mis fuerzas para quedarme, para estar presente, para aparecer cuando me necesites. Pero entiendo si no confías en mí. No me he ganado tu confianza. Solo me he ganado tu duda». Daniel retiró la mano y regresó con sus hermanos. Los tres se acurrucaron juntos, susurrando, y Elena observó a sus hijos tomar decisiones sobre su futuro en un lenguaje que solo ellos entendían. Finalmente Pablo se giró hacia ella. «¿Podemos irnos a casa ahora?». Elena asintió de inmediato. «Por supuesto», miró a Ricardo. «Los niños necesitan procesar esto. Me pondré en contacto contigo». Ricardo se puso de pie con aspecto devastado, pero sin discutir. «Gracias por dejarme conocerlos. Gracias por siquiera considerar esto». Mientras Elena se giraba para irse con sus hijos, Alex miró por encima del hombro. «Mi mamá dice que has estado yendo a terapia y ayudando a otras familias. ¿Es eso cierto?». «Sí», dijo Ricardo. «¿Lo haces para que nos gustes o porque es lo correcto?». La pregunta era increíblemente madura para un niño de 6 años.
Ricardo se encontró con los ojos de Alex. Empecé a hacerlo para demostrar que había cambiado, pero se convirtió en lo correcto en algún momento del camino. No sé exactamente cuándo ocurrió ese cambio, pero sucedió. Alex asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información para un futuro análisis. Luego se giró y se fue con su madre y sus hermanos. En el coche de vuelta a casa, los niños estuvieron callados hasta que Pablo habló. Estaba triste. Debería estar triste, dijo Elena. Hizo algo terrible. ¿Crees que es realmente diferente ahora?, preguntó Alex. Elena consideró mentir. Consideró decirles que Ricardo era el mismo hombre que los había abandonado, pero se había comprometido con la honestidad. Creo que ha hecho un trabajo real para cambiar. Si eso es suficiente, no lo sé. No lo odio, dijo Daniel en voz baja, pero tampoco lo amo. No tienes que amarlo, le aseguró Elena. No tienes que sentir nada excepto lo que venga naturalmente. ¿Podemos verlo de nuevo?, preguntó Daniel. La pregunta sorprendió a Elena. ¿Queréis? Daniel se encogió de hombros. Quizás. Parece que lo siente de verdad. Pablo negó con la cabeza. Sentirlo no arregla nada. No, asintió Elena. Pero a veces es un punto de partida. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elena llamó a su terapeuta y se derrumbó, llorando. No sé qué hacer. Lo conocieron, y no salió terriblemente. Pero estoy aterrorizada de lo que viene después. ¿Qué pasa si lo dejo entrar en sus vidas y los lastima? ¿Qué pasa si no lo dejo entrar y me guardan rencor más tarde por mantenerlos separados? La respuesta de su terapeuta fue exasperantemente tranquila. No puedes controlar lo que sucede. Solo puedes tomar la mejor decisión que puedas con la información que tienes. Ricardo completó todo lo que pediste. Apareció honestamente. No puso excusas. Los niños lo manejaron bien. Quizás la respuesta sea permitir el contacto supervisado y ver qué se desarrolla de forma natural. No quiero compartirlos, admitió Elena. Son míos. Construí esta familia sola. La idea de que Ricardo forme parte de ella me revuelve el estómago. Esto no se trata de que compartas a tus hijos. Se trata de que Pablo, Alex y Daniel tengan acceso a su padre biológico si lo quieren. No tienes que perdonar a Ricardo ni confiar en él, ni siquiera agradarte. Pero puede que tengas que aceptar que tus hijos sienten curiosidad por él. Y negar esa curiosidad podría causar más daño que un contacto cuidadosamente monitoreado. Elena colgó, sabiendo que su terapeuta tenía razón, pero odiándolo de todos modos. Había construido muros para proteger a su familia, y ahora se le pedía que derribara esos muros y esperara que Ricardo no destruyera todo lo que ella había creado. Se sentía como la prueba más cruel imaginable. Confiar en el hombre que te había devastado para que no devastara a tus hijos. Pero mientras revisaba a sus hijos dormidos, se dio cuenta de que la decisión ya no era realmente suya. Pablo, Alex y Daniel habían conocido a su padre y habían sobrevivido. Habían hecho preguntas difíciles y obtenido respuestas honestas. Y ahora tendrían que navegar por lo que vendría después con su guía, pero en última instancia, sus propias elecciones. Porque no eran bebés que ella pudiera proteger de cada amenaza. Eran personas que merecían la verdad y la libertad de decidir por sí mismos qué relación, si acaso alguna, querían con Ricardo Navarro. Capítulo 9. El padre que tenía que demostrarlo. Todo Ricardo estaba parado afuera de la escuela, esperando el timbre de salida, sabiendo que Elena le había dado permiso para estar allí, pero sintiéndose como un intruso de todos modos. Habían pasado 2 meses desde ese primer encuentro en el parque. 2 meses de visitas supervisadas, donde Elena se sentaba lo suficientemente cerca como para intervenir.
donde Pablo apenas le hablaba, donde Alex lo estudiaba como un rompecabezas a resolver, donde Daniel se abría lentamente de maneras que simultáneamente llenaban a Ricardo de alegría y le rompían el corazón. Las visitas habían sido incómodas y dolorosas, llenas de largos silencios y conversaciones cuidadosas que nunca llegaban a nada significativo. Ricardo preguntaba por la escuela y obtenía respuestas de una sola palabra. Intentaba hablar sobre sus intereses y se daba cuenta de que en realidad no sabía lo que les gustaba, porque se había perdido cada momento de su desarrollo. Intentaba construir una conexión y se topaba con muros que los niños habían construido específicamente para mantenerlo fuera. Pero Elena había accedido a dejarle recogerlos de la escuela hoy. Un pequeño paso hacia la independencia que aterrorizaba a Ricardo más que cualquier negocio que hubiera hecho. ¿Y si decía algo equivocado? ¿Y si decidían que no querían pasar tiempo con él? ¿Y si demostraba que completar las condiciones de Elena en realidad no lo había hecho capaz de ser su padre? Sonó el timbre y los niños salieron del edificio. Ricardo vio a sus hijos de inmediato. Pablo a la cabeza como siempre, Alex a su lado, Daniel ligeramente detrás. Lo vieron y se detuvieron, consultando brevemente antes de acercarse. El hecho de que estuvieran aquí voluntariamente, que Elena no estuviera esperando cerca como respaldo, se sintió como un progreso y una aterradora responsabilidad. «Mamá dijo que nos llevas al parque», dijo Pablo, su tono neutral. «Si os parece bien», respondió Ricardo, negándose a asumir nada. Pablo se encogió de hombros. «Bien». Caminaron en silencio hacia el parque a 3 manzanas de distancia. Ricardo intentó pensar en temas de conversación y se quedó en blanco. ¿Qué le dices a niños de 6 años que apenas conoces? ¿Cómo construyes una relación cuando todo lo que intentas se siente forzado? Finalmente, Daniel rompió el silencio. Aprendimos sobre genética en la escuela. Nuestro maestro dijo que los gemelos ocurren cuando un óvulo se divide o cuando se fertilizan 2 óvulos. ¿Así es como nos pasó a nosotros? Ricardo se aferró al tema agradecido. Vuestra madre tenía 3 óvulos separados fertilizados, así que sois trillizos fraternos, no idénticos. Por eso os parecéis, pero no exactamente iguales. ¿Por qué somos todos niños?, preguntó Alex. ¿Podríamos haber sido niñas? Fue pura casualidad. Cada uno tenía una probabilidad de 50-50 de ser masculino o femenino. Simplemente todos resultasteis ser niños. ¿Desearías que fuéramos niñas?, preguntó Daniel. La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. No, ¿por qué pensarías eso? Daniel se encogió de piernas meditando. No sé, quizás las niñas habrían sido más fáciles. Ricardo dejó de caminar y se arrodilló para estar a la altura de Daniel. No desearía que fuerais diferentes de ninguna manera. El problema nunca fuisteis vosotros. Siempre fui yo. Sois perfectos exactamente como sois. Daniel lo estudió con atención. ¿De verdad lo crees o solo lo dices? Realmente lo creo. He pasado el último año aprendiendo sobre mí mismo y una cosa que sé con certeza es que abandonaros no tuvo nada que ver con quién erais. Teníais horas de vida. No habíais hecho nada excepto existir. Lo que hice fue sobre mi propia rotura. Pablo, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Nuestra mamá dice que creíste mentiras sobre ella, porque tenías prejuicios que no habías confrontado. ¿Qué significa eso? Ricardo había sabido que esta conversación llegaría eventualmente, pero no la había esperado hoy. No se había preparado para cómo explicar el racismo a niños de 6 años de una manera que fuera honesta, sin ser abrumadora. Significa que en algún lugar dentro de mí había absorbido ideas sobre la raza de mi madre y la sociedad que no me di cuenta de que creía.
Cuando ella me dijo que vuestra madre había sido infiel, le creí más fácilmente porque vuestra madre es mestiza y yo soy blanco. Y me habían criado para pensar que las relaciones interraciales eran de alguna manera sospechosas. No lo pensé conscientemente, pero influyó en mis elecciones de todos modos. Así que, ¿no confiaste en nuestra mamá por su color de piel?, preguntó Alex. En parte, dijo Ricardo. Sí. Es más complicado que eso, pero definitivamente fue parte de ello, y eso hace que lo que hice sea aún peor, porque no solo os abandoné por razones que estaban arraigadas en el racismo. Vais a crecer navegando por un mundo que os juzgará por ser mestizos, y vuestro padre debería haber sido alguien que entendiera ese desafío y os preparara para él. En cambio, yo fui parte del problema. Los 3 niños se quedaron en silencio, absorbiendo esta información. Ricardo se preguntó si había dicho demasiado, si 6 era demasiado joven para conversaciones sobre prejuicios raciales, pero Elena los había educado para que entendieran el mundo con honestidad, y Ricardo no iba a mentir sobre la fealdad de lo que había hecho. Llegaron al parque y los niños inmediatamente corrieron hacia el equipo de juegos. Ricardo se sentó en un banco y los vio jugar, sintiéndose simultáneamente conectado y distante. Le habían permitido recogerlos de la escuela. Le habían hecho preguntas, pero todavía se sentían como extraños, personas que él había creado biológicamente, pero que no conocía de ninguna manera significativa. Daniel regresó después de 10 minutos y se subió al banco junto a Ricardo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Tienes novia? Ricardo se sorprendió por la pregunta. No, no tengo. ¿Por qué no? Porque he estado pasando todo mi tiempo tratando de volverme digno de conoceros a vosotros 3. El romance no ha sido exactamente una prioridad. Daniel balanceó las piernas considerando esto. Mamá tampoco sale. Dice que no tiene tiempo y que no confía en la gente con nosotros. La declaración golpeó fuerte a Ricardo. La comprensión de que Elena aparentemente había construido toda su vida alrededor de sus hijos, sin espacio para sus propias necesidades o deseos. Vuestra madre tiene todo el derecho a no confiar en la gente. Os ha estado protegiendo de que os hagan daño. ¿Fuiste malo con ella cuando estabas casado?, preguntó Daniel. Ricardo quiso suavizar la verdad, pero sabía que no podía. Sí, no siempre, pero cuando más importaba. Fui cruel. No confié en ella cuando debería haberlo hecho. Dejé que mi madre me influyera en lugar de defender a nuestra familia, y luego os abandoné a todos de la peor manera posible. ¿Todavía la amas? La pregunta era inocente pero devastadora. Ricardo pensó en Elena, en la mujer en la que se había convertido en su ausencia, en la fuerza y la determinación que había mostrado al construir una vida para sus hijos. Amo a la persona que es ahora, pero no estoy enamorado de ella, y ella nunca me perdonará lo suficiente como para estar enamorada de mí. Lo que teníamos se ha ido para siempre, destruido por lo que hice. Lo mejor que puedo esperar es que podamos ser corteses el uno con el otro por vuestro bien. Daniel asintió lentamente. Ella llora a veces por la noche. La oigo cuando me levanto para ir al baño. Intenta estar callada, pero me doy cuenta. Ricardo sintió que su pecho se contraía. Lo siento. Siento mucho que ella esté sufriendo por mi culpa. ¿Sientes haberla herido o sientes que sepamos que la heriste? La pregunta fue sorprendentemente perceptiva para un niño de 6 años. Ricardo se encontró con los ojos de Daniel. Ambas cosas, pero sobre todo siento haberla herido. Ella no merecía lo que le hice. Nadie se merece eso. Pablo y Alex regresaron, con manchas de hierba en los pantalones. Ligeramente sin aliento, Pablo miró a Ricardo evaluándolo. Daniel te estaba haciendo preguntas personales, ¿verdad? ¿Unas pocas?, admitió Ricardo. Él hace eso, dijo Pablo.
Dice que